Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Y estamos aquí. Bueno, mi nombre es Yaitana Castaño. Y estamos aquí para presentar un libro muy guapo de Antón García, aquí a mi vera, que se llama Crónica de la luz y de la sombra. Y yo, que a veces hago chuletes, voy a leerlo porque ya que lo hice. Crónica de la luz y de la sombra llegó a las librerías a comienzos del año en castellano, después de ganar en asturiano en el año 2014 el premio Josefa Jovellanos. Ahora da el salto al castellano de la mano de la editorial Pez de Plata, aquí nuestro editor Jorge Salvador, y de la traductora Marta López, que ya hablaremos de ella más tarde. Y bueno, la historia contada, así como está en este libro, y obra de Antón García, que como muchos de los protagonistas que aparecen en ella, nació en Tineu, concretamente a 10 kilómetros de los hechos que se narran en esta crónica novela. Y por eso esta historia lleva acompañándote desde pequeño, desde muy pequeño. Entonces yo la primera pregunta que te quería hacer, Antón, si cuando esta historia te llegó desde pequeño, ¿sabías o siempre quisiste hacer algo con ella? Bueno, hola. Acércate bien el micro así, Sí. como la jurado, como si fueras la jurado. Venga, a Eso. ver si desde aquí conseguimos que se me oiga, que yo soy de los que tiene siempre poca voz y tengo dificultades. Y claro, y encima estás conmigo, que tengo muchísima, entonces claro. Bueno, eso que se arreglen los de sonido para equilibrar. Que se arreglen los de sonido, ¿eh? Un ¿Cómo micro te llames? y otro. Javi, que se arregle Javi. Eso es. Bueno, pues nada, estoy aquí muy feliz de estar presentando esta novela contigo, que para eso me hiciste una faja tan guapa como la que lleva ahí, resumiendo muy bien la novela. La verdad es que yo era lo suficientemente pequeño y lo suficientemente inconsciente cuando conozco la historia de la mano de mi padre, que es el primero que me hace el relato del ajusticiamiento de Gancedo en plaza pública, y yo creo que no pensé nada. No pensé, me llamó mucho la atención la aplicación de la pena de muerte, el crimen en sí mismo, o sea, todos los detalles más truculentos alrededor de la historia, pero yo creo que no se me ocurrió que podía en el futuro ser una novela o escribir sobre ello. Pero sí es verdad que después, siempre que me cruzaba con alguno de los protagonistas o con alguna información alrededor del caso, no sé por qué la iba recopilando, la iba guardando, y cuando ya tenía una carpeta curiosa, me pareció que era el momento de hacer algo, y desde el principio intuí que lo que quería hacer era una novela, no escribir una historia, no hacer un reportaje, sino una novela. Mira, vamos a hablar un poquitín de la historia, porque yo creo que ya no hacemos spoiler, porque esto pasó a 126 años, el que no lo sepa ya, oye, estamos a saberlo. A 126 años que ocurrió lo que contamos, lo que cuentes en Crónica de la luz y de la sombra. Y es la historia del último ajusticiado públicamente por Garrote Vil en Asturias, y un señor que muere, ya os lo decimos, en la novela muere. Y también y es la historia de una sociedad, la sociedad asturiana y del suroccidente de Asturias en concreto. Y la sociedad de la Zorera en el Tineu de finales del siglo XIX muy distinta a la de ahora, ya no de Tineo, sino de Asturias. Esa historia de ese ajusticiamiento, que ahora vamos a hablar de más cosas, pero tú que pudiste estudiar esa historia, esa parte de, o sea, ese momento de la historia de Tineu y de Asturias, ¿y es muy distinto a la de ahora? Sí, bueno, por suerte creo que sí. La verdad es que yo cuando me enfrento a los personajes, a la historia, miro cómo era la vida en la Zorera a finales del siglo XIX,
me doy cuenta de las condiciones tan terribles de vida que tenía aquella gente en una sociedad que realmente lo único para lo que trabajaba era para subsistir. Yo creo que hoy, por suerte, aunque haya familias que lo sigan pasando mal, aunque haya dificultades, no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Y realmente cómo era la sociedad rural de aquel tiempo es una de las claves también de la propia novela, sobre todo del arranque de la obra, porque la muerta, digamos, la Manolina, la que muere a manos de su marido, lo que quería en su vida era marchar del pueblo, emigrar, alejarse de la miseria en la que vivían, de esa familia que trabajaba para subsistir nada más, y probar suerte fuera, y a eso empuja al marido, la historia no sale bien y de ahí viene un poco todo lo que después sucede, ¿no? Hables ahora de una de las protagonistas, de la muerta, de la mujer asesinada. En la novela hay muchas cosas que son verdad, porque la historia del asesinato, o sea, del ajusticiamiento de Gancedo, y es verdad. Hay muchas cosas que son ficción, o bueno, hay cosas que son ficción, porque yo lo que te leí por ahí, y que, claro, tú cuando te pusiste toda la información que tenías en esa carpetuca que guardaste durante muchos años, y que la historia de las tres mujeres importantes, de las tres mujeres protagonistas, tú no tenías mucha información. Estamos hablando de la mujer, de la muerta, de la madre del asesino y del amante del asesino. De esas, paradójicamente, no hay casi información. Eso no sé si es la parte que tú tuviste que más ficcionar. Sí, bueno, yo la verdad que cuando abro la carpeta y empiezo a repasar la documentación que tengo, veo que tengo mucha información sobre el juez, sobre el verdugo, sobre el fraile que asiste a Gancedo al pie del patíbulo, sobre mucha gente, y de lo que no hay es documentación histórica de las mujeres que a mí me parece que son las verdaderas protagonistas de la historia, ¿no? Pero sí hay información que me llega fuera de la documentación histórica, porque mi padre conoció a Mero, uno de los protagonistas de la historia, que terminó viviendo muy cerca de nuestra casa. Se murió antes de que yo naciese, pero mi padre sí que me aporta información muy valiosa sobre toda la historia y en concreto sobre las mujeres, cómo eran, sobre todo los rasgos de carácter que a mí me dieron mucho juego, ¿no? Para después armar con ellos la historia. Pero luego, quiero decir, aunque no haya documentación histórica, sí que hay una serie de datos que te permiten elucubrar sobre la vida de estas mujeres con visos de que sea verdad, como por ejemplo el hecho de que esta Manolina, creo recordar que tenía 29 años cuando se casa. En una sociedad rural esa mujer ya estaba casi para vestir santos, ¿no? Realmente, decía, ¿no? Claro. Y eso ya define mucho el carácter de la mujer, cómo tenía que ser, lo que esperaba de la vida, o por ejemplo el hecho de que fuera una mujer que sabía leer y escribir en una sociedad de analfabetos, donde el analfabetismo era prácticamente del 100% de la población, y que enseña al marido también. Bueno, quiero decir, había una serie de datos muy abuela pluma, pero que a mí me sirvieron para armar el carácter de los personajes y toda la historia. A mí, y una cosa que me flipa mucho, porque te escuché decir, o lo leí en alguna entrevista que te hicieron, y es que, claro, estamos hablando de que esta historia ocurrió a finales del siglo XIX en Tineo, pero esta historia, o sea, lo que pasó fue heredándose de generación en generación entre la gente que sois de Tineo. Formaba parte, yo no sé si de la leyenda popular, pero la historia no había llegado no llegó hasta tus tiempos, hasta nuestros tiempos, como muy veraz, ¿no? Como muy apegada a lo que en realidad había sido. ¿Cómo llegó esa historia de lo que había pasado a finales del 19, 1897, 98, 99? ¿Cómo llegó a mediados del siglo XX? Bueno, pues muy cambiada, sí, ¿no? Muy cambiada, completamente el paisano cambiada. Moría igual, ¿no? Sí, sí, pero incluso en cómo moría el paisano
digamos que la tradición oral cambiaba completamente el relato, ¿no?, de la propia muerte de Gancedo, pero también del crimen. Quiere decir, el crimen es un crimen horrible, como todos, pero realmente lo que hace es ahogar a la mujer. El hijo recién nacido en esa pelea con la mujer muere también, aunque no era su intención, parece ser matarlo. Es un crimen perfecto. Realmente todo el mundo cree que, como ella es una mujer que acababa de dar a luz, ella muere por el parto y el hijo muere porque los críos pequeños pasaban y tal, ¿no? Y la llegan a enterrar, y luego es la delación de un hermano del propio asesino el que pone en marcha la justicia y pues termina muriendo a manos del verdugo de Mayoral en Tineo. Pero luego, es decir, cuando el relato llega, cuando Rafa Lorenzo, el periodista de la Nueva España, va a hacer encuestas, a que le cuenten en la Zorera lo que pasó, el crimen es un crimen sangriento. Ella muere a hachazos, le deshace la cabeza, al crío lo estampa contra una pared, o sea, es una cosa sangrienta. Y luego incluso también lo que es el propio ajusticiamiento, digamos que la tradición oral se inventa unas leyes de cómo tenía que ser la muerte que no se corresponden para nada con lo que tenía que ser, ¿no? Quiero decir que decían, por ejemplo, que el verdugo solo podía dar una vuelta de, creo que eran 3/4 de manivela a la manivela, al rabil del garrote, para matar al reo, y que si con eso no se moría, pues ya quedaba vivo y se podía marchar por su propio pie, cosa que no está en ningún sitio, ni es verdad. Normalmente daban vueltas al rabil hasta que se ahogaba el ciudadano, que muchas veces tardaba bastante en morirse, ¿no? El libro está dividido más o menos en 4 partes, que sería, por un lado, el asesinato, otro lado, la investigación, el juicio y lo que lleva el ajusticiamiento en sí. Sí. Y cada uno más o menos está como narrado desde una voz o desde una visión diferente, ¿no? Está el juez, está el periodista que está en el juicio, después está la crónica de los hechos y tal. ¿Planteástelo así desde el principio? ¿Fue una cosa que fue surgiendo según ibas escribiendo? No, en realidad, bueno, yo antes de sentarme a escribir, de ponerme a escribir, tengo armada ya en la cabeza la estructura prácticamente total de lo que va a ser la novela, que luego a veces cuando te sientas a escribir cambia y va por su sitio y te lleva a donde no esperabas llegar, ¿no? Pero en realidad sí, yo tenía muy claro que el primer capítulo y el último iban a tener la forma de crónica, porque tenía la cronología de qué había ocurrido en cada momento, en cada día, y luego los 2 capítulos intermedios, que es cuando el juez de Tineo hace toda la investigación del caso y luego el juicio propiamente en Oviedo, pues ahí ya, digamos, el relato lo quiero hacer desde distintas perspectivas, porque me parece que tienen mucho valor, digamos, el enfoque que los distintos protagonistas le pueden dar, claro, ¿no? Por ejemplo, claro, a veces me preguntan ¿qué tiene esta novela que nos pueda servir para la actualidad? Y claro, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a documentar la historia fue ver la importancia de la prensa en un crimen de finales del siglo XIX, una cosa que parece como muy moderna, pero que, quiero decir, al periodista del Carballón, a Ramón Torres, que es un periodista real, lo envían de enviado especial a Tineo a cubrir el ajusticiamiento, ¿no? Una cosa que parece así como muy moderna, que te manden a Tineo a cubrir una información, y allí está, ¿no? Y él se vale del telégrafo, un instrumento también muy moderno, el gran adelanto del siglo XIX, para comunicarse, para que los lectores del Carballón al día siguiente por la mañana puedan desayunar con la crónica de lo que está ocurriendo, de cómo se levanta el cadalso, ¿no? Mira, ábresme varios temas aquí. Entonces vamos a empezar por uno de ellos, que lleva la documentación. Tú tenías esa carpetuca, el trauma infantil que te causó tu padre contándote el garrote vil, me imagino. Tenías esa carpetuca, pero
¿Qué labor de documentación haces? ¿Cómo te documentas tú para ver? Porque además al principio, la primera parte y la última hay día por día, o sea, vas como día por día haciendo la crónica de lo que pasó. ¿Qué labor de documentación haces? ¿De qué fuentes te coges más allá de esas fuentes que tú tenías en esa carpeta o las tuyas propias de...? Bueno, yo claro, digamos que el proceso de documentación se alargó muchísimos años, es decir, varias décadas, la información era muy variada. Pongo, por ejemplo, siempre lo comento, encuentro en una entrevista de Valentín Andrés Álvarez una referencia a que de crío, cuando estaba en la escuela de Grau, el maestro lo sacó al amanecer un día a ver cómo pasaba por allí el reo, que era Gancedo, camino del patíbulo en Tineo, ¿no? Y claro, decir, ¿cómo no voy a meter eso en las novelas, ¿no? Sí, eso rápidamente. Pero luego, claro, después de que tengo mucha información, lo que hago es intentar ir a las fuentes. Es decir, voy al archivo histórico a ver si existe alguna documentación sobre el juicio. No, porque se perdió en la Revolución del 34, en octubre, en la quema de la Audiencia. Intento ver si en Tineo, en alguno de los archivos, existe sobre el proceso de investigación, tampoco. Pero hay una fuente auxiliar maravillosa, como siempre, que es la prensa de la época, ¿no? Entonces busco los periódicos de la época. Algunos traen muy poca información, pero en general los más conservadores traen mucha información, porque tanto la muerta Manulina como su hermano, que era el cura de Xinestaza, como otros protagonistas, pues eran de ideología carlista y desde, digamos, esa prensa conservadora se dio mucha importancia al crimen, ¿no? Y luego, buscando en fuentes alternativas, en periódicos republicanos, pues encontré la maravillosa diatriba de Adeflor contra la pena de muerte, que me llamó mucho la atención, también por su modernidad, ¿no? Porque realmente es como si esto hubiera pasado, no sé si ahora, pero hace un par de décadas se podía producir toda esta polémica perfectamente alrededor de la pena de muerte, de todo ello, ¿no? Y luego también para mí fue muy interesante profundizar en el tema del jurado popular, ¿no? Claro, de pronto... Es que de repente había cosas como... A mí me parece... La siguiente pregunta iba a hacerte sobre la prensa y sobre ese debate de la pena de muerte, pero efectivamente hay cosas que no te imagines que en el siglo XIX en Tineo puede haber, y una era el jurado popular. Sí, claro. Yo no tenía ni idea, pero bueno, parece ser que Gancedo tuvo la suerte, entre comillas, de que fue juzgado por la ley de enjuiciamiento criminal más moderna que hubo en España en el siglo XIX, ¿no? Porque hasta entonces, en fin, se resolvía sin ningún tipo de procedimiento y te podían condenar a muerte, a la cárcel o a lo que fuera, según quisiera el juez de turno o quien te estuviera juzgando. Pero hacia 1880 y pico, no me acuerdo ahora la fecha exacta, se promulgó la primera ley de enjuiciamiento criminal, que en realidad, según me explicaron después los juristas, es la misma que tenemos ahora, realmente, con alguna modificación, pero no hay variaciones sustanciales sobre ella, que es muy garantista para el reo. El que hace el procedimiento inicial no puede ser el mismo juez que te juzga después. En fin, una serie de cuestiones que hacen que ese juicio parezca o sea realmente muy moderno a los ojos actuales, ¿no? Es el mismo procedimiento con jurado popular incluso, que claro, era el jurado popular que era, es decir, paisanos todos, no había ninguna mujer, no podían ser mujeres, y luego con un nivel de renta determinado, ¿no? Tenían, creo recordar, que tenían que tener una renta anual superior, no me acuerdo si a las 3.000 pesetas o a los 3.000 reales
no me acuerdo muy bien si contaban en reales o pesetas, y no podían ser gente que ejerciera trabajos con sus propias manos. O sea, eso ya te da una idea de qué tipo de gente podía ser, ¿no? La buena gente de la sociedad de aquel tiempo. La otra pregunta que tenía, que casi ya la contestaste, era sobre eso, sobre la prensa. Igual yo un poco de formación profesional, porque yo soy periodista, llamóme mucho la atención. La prensa estaba fascinada con la historia de Rafael. Sí, claro, es que no lleva menos. No lleva menos. A mí me parece que hay una historia realmente muy potente. Y hay un antecedente de unos, bueno, yo creo que menos de 2 décadas antes, que es el crimen de Fuencarral en Madrid. El crimen de Fuencarral fue el primer crimen mediático que hubo en la historia de España. Es decir, es un caso que desde el primer momento en que aparecen los muertos, se hace la investigación y después se termina también con la pena de muerte para la asesina. Los medios de comunicación lo siguen con pelos y señales y venden periódicos a rabiar, ¿no? Y a partir de ahí el resto de prensa del Estado español copió, y siempre que tenía oportunidad le dedicaba todas las páginas y todo lo que podía, porque, como bien sabemos, a la sociedad le gustan mucho este tipo de historias, ¿no? Ya conocemos el caso, el periódico El Caso, que claro, durante muchos años se dedicaba solo a hablar de crímenes y de situaciones tremendas que protagonizaba la propia sociedad. Y también, lo mencionabas antes, en esa misma prensa había un debate sobre si la pena de muerte sí o la pena de muerte no. ¿Eso te hace pensar a ti que en la sociedad de aquella época en Asturias también había ese debate? Bueno, yo creo que era un debate muy ideológico. Yo solo vi que había ese debate entre el sector republicano de la prensa y de la sociedad. Lo que sí me llamó la atención fue observar cómo en el juicio el fiscal pedía 3 penas de muerte. Pedía una pena de muerte para Gancedo, otra pena de muerte para la madre de Gancedo como inductora y otra pena de muerte para la amante de Gancedo, Concha la Guapa, también como inductora, ¿no? Y todo el mundo creía, el propio fiscal también, que iba a conseguir las 3 penas de muerte, pero ahí hay un giro de guión, acontecimientos, sí. De historias, y el condenado es solo Gancedo, ¿no? Y de pronto la propia sociedad se siente defraudada. ¿Cómo que solo Gancedo? ¿Cómo nos van a quitar de ver el espectáculo, de ver cómo mueren claro. 3 personas en agarrote vil? Eso pasa un año, y al año siguiente, cuando llega el momento del ajusticiamiento y llega el verdugo, todo el mundo se espanta. ¿Pero cómo van a justiciar en plaza pública a esta persona? De ninguna manera. Y entonces, quiero decir, nos da un poco la idea de lo voluble que somos como sociedad, que primero estamos pidiendo 3 penas de muerte y luego no queremos que la única pena de muerte que existe, que está dictada, se cumpla, ¿no? Realmente es muy curioso. Ya nos acaban de decir que queden 5 minutinos y esto se está haciendo rapidísimo. Entonces vamos a hablar de 2 cosas que a mí me interesaba hablar. Una de ellas es que, claro, estábamos hablando del fondo y vamos a pasar un poquitín a la forma, porque tú el libro escribiste lo fai 11 años en asturiano y la traducción al castellano yo de Marta López, que tenemos que decir que y un trabajazo también por parte de la traductora. Tú volviste a la historia como lector. No sé si fue... ¿Cómo oye eso? A mí nunca me pasó, entonces no sé cómo oye volver como lector. Yo es la primera vez que me toca leer algo traducido por alguien que no sea yo. Y la verdad que me gustó mucho la experiencia. Yo creo que Marta conoce muy bien el asturiano en el que yo escribo. Ella misma decía en una ocasión que compartimos el mismo asturiano y el mismo castellano, y yo desde luego me reconozco enteramente en la traducción que ella hace, que además yo creo que, yo no sé si le hubiera hecho yo la traducción como la hubiera hecho, pero yo creo que ella consigue una cosa extraordinaria, y es que la novela se pueda leer en castellano sin que pierda el sabor
asturiano, ¿no? Ella de vez en cuando va dosificando, va metiendo algunos asturianismos, vamos a decir, que yo creo que encajan perfectamente, no estorban para nada en la lectura. Y yo, por lo que veo, el público de Asturias, por supuesto, se tiene que identificar con esta traducción. Pero bueno, estuvimos presentando la novela en Madrid, estuvimos presentando la novela en el País Vasco también, y la verdad que funciona de maravilla, ¿no? Bueno, y es que los idiomas son muy importantes, Antón. La gente tiene que aprender asturiano también, que es muy guapo. También. Antes de terminar también, quería deciros que cuando termine esto en 3 minutos, Óscar, 3 minutos, Antón va a estar firmando ahí detrás libros, por si os apetece. Yo os recomiendo que lo leáis porque hay una historia, para conocer una parte de la historia de Asturias, puntual, pero también como todo lo que va alrededor de esa sociedad de finales del siglo XIX. Quería también destacar, que te lo dije antes, porque me gusta mucho la portada de Iago de Atriga, que es muy guapa. Y además yo quería preguntarte, ahora que no está nuestro editor, porque compartimos editor Jorge y yo, que es un negrero, si te dejó meter mano en la portada o te... No, la verdad, yo que vengo del mundo de la edición, que fui editor muchos años, estoy feliz de la vida con estos editores. No está aquí, puedes míos. decir cosas. No, lo tengo que hablar. Ahora que no está, voy a aprovechar para hablar bien de él, ¿no? La verdad es que estoy muy contento porque, quiero decir, en todo momento me fueron consultando los distintos aspectos del libro, y cuando me presentaron la cubierta dije yo, maravillosa. La portada verdad, es muy guapa. Maravillosa, sí. Y ya sí que la última pregunta, no sé si traes algo entre manos para escribir. Bueno, sí, siempre. Vale. Entre manos no, en la cabeza. Yo creo, entre manos ya veremos. En la cabeza. Yo creo que el suroccidente asturiano debe tener, tiene un estilo literario propio. Bueno, en los últimos años la verdad es que está saliendo gente muy potente. Tenemos ahí a Miguel Rojo, novelista. ¿El gran Miguel Rojo? Pero bueno, yo creo que hay, digamos, un grupo de gente que a mí me gusta mucho, que sigo a esa gente con mucho interés, y bueno, yo creo que no es algo que haya habido en épocas anteriores, pero bueno, hay una especie como de milagro literario en el suroccidente que me parece muy, muy interesante. Como sois medio mineros, porque, somos, bueno, no medio, sí, sois enteros. De hecho, yo siempre que me dicen, ¿qué es de la cuenca buena o de la mala? Digo, si la buena es la del Narcea, la nuestra, para no meterme mucho con los de Mieres. Como sois un poco mineros, yo siempre digo que yo un poco el realismo mágico propio que tenéis en el suroccidente. Surrealismo mágico a veces. Sí, bueno, en realidad, claro, es, digamos, una minería muy arraigada también del carbón, del caolín, ahora del oro, nada menos, ¿no? Yo creo que eso... Ahora ya lo que queda de mina sí, ya sí, en el suroccidente. Va a dar mucho juego en el futuro, ¿no? Yo creo que ahí va a haber muchas historias muy guapas. Pero claro, el suroccidente tiene también ese componente campesino mucho más vivo, mucho más arraigado, campesino y ganadero, que les cuenques, que ya se perdió un poco más esa tradición, y yo creo que todo eso termina teniendo reflejo en las historias que escribimos si se ambientan en aquel territorio, claro. Sí, yo que caleo mucho por ahí, tengo que decir que creo que siempre lo digo, y creo que la Asturias más pura que nos podemos encontrar ahora mismo. En los cuenques centrales, porque somos unos bastardos, siempre lo fuimos, porque el que no tiene un huelu de Extremadura tiene lo andaluz, o si no gallego, o como yo del Oriente, pero sí que yo creo que la Asturias más pura lo era en el siglo XIX y creo que lo sigue siendo ahora. Bueno, a mí la verdad que la mezcla me gusta mucho. Sí, hombre, sí, la mezcla. Bueno, pues lo dicho, ya terminamos. Espero que os acerquéis a esta historia, porque de verdad una historia muy guapa, está muy bien escrita. Yo tengo que decir que a mí me sorprendió este hombre, porque yo conozco, claro, de andar por ahí poniendo yo el micro, te conozco de eso, y sorprendióme mucho. Dije yo, madre, qué bien escribe Antón García. Y la historia ya es muy guapa. Y una manera de conocer esa historia puntual, el último ajusticiamiento público en Garroteville, en Asturias, el último que se hizo en plaza pública, y también una manera de conocer esa Asturias profunda, y una manera de entrar en la literatura de Antón García, que va a estar firmando libros ahí al final. Así que un aplauso muy fuerte para esta crónica y para Antón. Gracias, Aitana, muchas gracias.
Jackson 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.